Bueno, pues me uno a los agradecimientos a la doctora Lea y también a nuestro moderador, que me parecieron extraordinarios sus comentarios, muy enriquecedores también, a ustedes. Y bueno, en referencia a la pregunta de Bauman, yo, de hecho, usted la hizo, ¿verdad? Me tocó dar una clase contraponiendo a Bauman con Yehuda Bauer, ¿no? El argumento de la universalidad del Holocausto y su particularidad. Y bueno, no que tenga que ver con su pregunta, más bien en relación a la globalización y los flujos de personas y el transnacionalismo, etcétera. Yo creo, sin ser experta en el tema, que ha traído beneficios, ¿no? En el sentido en que en la medida en que nos podemos mover más, podemos conocer a ese otro distinto, ¿no? Pero a la vez ha generado nuevos dilemas, y basta con ver el caso, la discusión en torno al uso del velo en Francia, los problemas de integración en las escuelas, ¿no? Cuando llegan estos migrantes, ¿no? a Europa o incluso el mismo Estados Unidos, la reciente ley en Arizona, ¿no? Entonces, yo creo que se han generado también nuevos dilemas éticos, ¿no? Sociales, políticos, con los cuales tendremos que lidiar en el siglo XXI. En algunas situaciones ha llevado mayor inclusión, en otras ha llevado ciertamente a exclusión y a violencia, ¿no? Entonces, nos queda de tarea pensarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, Facing History, dada esa nueva realidad cambiante, tiene dos publicaciones maravillosas, una sobre el velo en Francia y otra sobre los dilemas cívicos, le llaman, el problema de la integración en las escuelas y los dilemas cívicos. Entonces lo invito también a que, están en inglés, desafortunadamente es lo malo, ¿no? Que poco a poco estamos traduciendo cosas al español, bueno, ellos, ¿no? Pero pues quien no maneja el inglés, pues sí es una limitante. Y en torno a las causas económicas, pues sí, definitivamente, bueno, yo me eduqué como politóloga. Si bien estoy acostumbrada a identificar aquellas llamadas variables independientes causales, he llegado a la conclusión con el paso de los años que toda explicación tiene que ser multicausal, ¿no? En la medida en que se aísla una variable, entonces estamos simplificando, ¿no? Muchas gracias. Bien, de todas las preguntas yo rescataría algunas. Primero, creo que los psicoanalistas, los terapeutas tienen un papel fundamental en este momento también como escuchas, como activadores, como gente que puede efectivamente aportar el conocimiento pues para desmontar este monstruo de 1000 cabezas que tiene que ver muchas veces con la exclusión, con los prejuicios. Tres grandes amigos y aportadores en diversos campos fueron psicoanalistas: Ceci Loría, ya fallecida, ¿verdad?, una gran feminista; Carlos Rodríguez Ajenjo, una gente que trabajó mucho también sobre el tema de adicciones; y Fernando González, el que desmontó a Marcial Maciel, ¿verdad?, como un gran engañador de la sociedad. Pues han sido psicoanalistas y han aportado fundamentalmente una perspectiva de derechos. No se contradice el compromiso por los derechos con la práctica del psicoanálisis, al contrario. Dos, a mí me parece que la globalización es un desafío y es una oportunidad. Creo que lo que tenemos que aprender también junto con las nuevas generaciones es a poder hacer las traducciones que nos decía la colega de Ibero, porque si pensamos que la única manera de lograr los cambios es, dijéramos, con los conceptos antiguos, con los paradigmas antiguos, voy a poner ejemplos, ¿no? Que te caiga el 20, ¿qué es eso, no? O sea, ya ni siquiera hay teléfonos de 20, ¿verdad? Pareces disco rayado, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, cómo se rayan esas cosas. O sea, necesitamos crear los códigos nuevos, las tecnologías nuevas. Somos la primera generación analfabeta en el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos que ver cómo está funcionando. Y si bien es cierto, como nos dice la doctora Lea, muchas veces las leyes, aunque denunciamos, no tienen los dientes suficientes, todavía hay mucha impunidad. O sea, está el gobierno de Chihuahua que no quiere hacer caso a las recomendaciones o a la Marina o a nosotros mismos a veces. El gran tema es usar estas redes sociales, esas nuevas tecnologías, para que el costo social sea altísimo, para que sea alto. Hemos encontrado políticos en nuestra oficina diciendo: ya párenle, ya, dejen de hablar del tema, por favor. O sea, pues hay que hacer que el costo social, que el costo público sea muy alto, para que por lo menos esa parte disuada el tema, ¿no? Y por último, yo lo que diría es que en estas búsquedas de trabajar con niños, niñas, adolescentes, evidentemente esta noción que no es dual de
derechos y obligaciones, ya tendrán la honrosa obligación de pagar impuestos a los 18 años y sufrir cárcel y esas cosas. Yo creo que la noción es ir construyendo, tener una noción, nosotros trabajamos una visión de construye compromisos. Tienes derecho a la no violencia. ¿Cuál es tu compromiso? No maltrates a la naturaleza, a los animales, a tus compañeros, etcétera. Ve construyendo esas nociones de tal manera que puedan verificarse, porque si no, suena, eso, cuando alguien me dice, te invito a un curso de valores, me suena moralina, perdón, pero me suena moralina. Valores sin derechos es moralina en este país, en este momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a darle la palabra a Lea, pero antes que nada quiero agradecer a los 8 ponentes del día de hoy de este coloquio. Lea creo que puede estar muy orgullosa de la respuesta de todos ellos, de el esfuerzo que han hecho en sus trabajos, cada uno mejor que el otro, con la inteligencia y con el deseo con el que fueron hechos, y creo que te puedes sentir muy orgullosa de lo que has logrado, Lea. Por favor, tus palabras finales. Bueno, primero, muchísimas gracias a los ponentes, y tú ya, Juan, dijiste parte de esto. Es el agradecimiento que yo siento por su generosidad en brindarnos su tiempo y sus conocimientos. Esto es invaluable. También les agradezco a todos los que vinieron, porque tenía mucho miedo que no vendrá un gato muerto. Pero la abundancia de la comida hablaba de la otra fantasía, que habrá tanta gente que habrá cola hasta ahuetes. Les voy a explicar por qué. Para mí el prejuicio es no solamente un tema, como diría, intelectual, pero un tema que me toca a mí personalmente, y me tocó en 2 niveles totalmente distintos. Uno, tuvimos la oportunidad de escapar hacia México durante la guerra de la persecución nazi. Y la otra, en un país que se jacta de ser democrático, he experimentado una discriminación como mujer profesional que no he visto en ningún lado del mundo, y eso es Estados Unidos, dentro de una institución dirigida por psicoanalistas. Muchas incongruencias, ¿verdad? Entonces, cuando tomé distancia de toda esta cosa, me di cuenta que el prejuicio es algo inherente al ser humano, que nadie es exento de él, y que no tiene fronteras, no tiene nacionalidades, no tiene religión, no tiene ninguna cosa que alguien pueda esconderse y decir, a mí no me toca, yo no lo soy. Entonces la segunda cosa era, ¿qué puedo yo brindar? Como no soy experta en todas las cosas que ustedes han presentado, lo único que sé es el psicoanálisis. Y entonces me pregunté, ¿qué puedo yo, como psicoanalista, brindar a que el prejuicio se haga consciente? Porque aunque hablemos todos aquí, sabemos que existe prejuicio, pero si usted le habla a una persona en la calle y le dice, tú sabes, eso lo que acabas de decir es prejuiciar, dice, ¿yo? ¿Qué va? Entonces, ¿qué puedo yo brindar como analista? Lo único que puedo brindar es hacer consciente en forma social, porque no podemos poner a toda la gente al diván, imposible. Hacer algo como analistas, que tenemos mucho conocimiento de estos procesos, no de estos procesos inconscientes específicos, pero del poder del inconsciente, sea en distintas formas de cómo se expresa. Tenemos que salirnos un poco de la torre de marfil en la que a veces vivimos y brindar ese conocimiento en una arena social. La pregunta que se me presentó al escuchar a todos los ponentes fue, ¿cómo lo podemos organizar? Y de verdad, yo ya no trabajo y necesito una ocupación a mis 90.
una meta que no se me atrofien las células. Entonces estuve pensando cómo podríamos organizar y qué forma nos pueden ayudar a nosotros analistas a hacer una mancuerna entre los conocimientos que ustedes tienen y los conocimientos que nosotros tenemos, que son multifacéticas, aún los analíticos, hacer unos debates públicos, porque yo creo que el primer paso a que la gente se dé cuenta que tienen derechos, tienen que hacerse conscientes que a veces abusan de un derecho que tienen, por ejemplo, de ser más inteligente que el otro. Sí, y la gente abusa a veces de eso. Y entonces, esa es mi pregunta a ustedes, a los ponentes. Desgraciadamente no están los otros aquí. Que tratemos de crear un núcleo donde se piensan distintos enfoques y donde se puedan llevar a cabo una cierta sistematización de enfoques específicos. No, porque hoy era un panorama, por decirlo así, en todas las distintas áreas de la actividad humana. Y entonces tengo ese pedido para darle seguimiento a lo que empezó hoy. Muchas gracias.